Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás plataformas digitales de Voz Media Network, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección comentamos los principales hechos acaecidos en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Y en la segunda sección siempre traemos a una persona invitada. Hoy nos honra con su presencia el distinguido jurista y académico doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, quien además está aquí por sus condiciones en esas áreas y sus amplios conocimientos en el tema administrativo del Estado, pero también en su condición de presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Con él vamos a conversar, repito, en la segunda sección de nuestro programa. Con relación a los temas internacionales, siguen las conversaciones acerca del elusivo acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, siguen los inclementes bombardeos por parte de Rusia. Parece que no hay algún interés definitivo sobre eso y también continúan las incertidumbres con el tema de los acuerdos comerciales, los aranceles que impuso el gobierno del presidente Trump como una forma de resolver lo que él entiende que es un intercambio comercial desleal en el que solo sale perjudicado los Estados Unidos de América. En el ámbito nacional hay dos noticias relevantes a resaltar. La primera es la celebración del 62º aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que agrupa a las principales asociaciones de los hombres de empresa, las principales asociaciones empresariales del país, y que en sus 62 años de existencia ha hecho grandes aportes al desarrollo dominicano. Es innegable que el sector empresarial es un socio estratégico en el desarrollo nacional del gobierno dominicano. Así que nuestros parabienes, en este caso a Celso Juan Marrancini, quien preside esa entidad, y a todos los que la integran y a todos los pasados presidentes ya idos, desde don Marino Ofán, que fue, si no me equivoco, el primero de esos presidentes, hasta don Payo Ginebra, el señor Vitienes, el señor Paliza, doña Elena Villella de Paliza, que ha sido la única presidente en ese entonces Consejo Nacional, creo que todavía ya era realmente el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a todos ellos por los aportes que han hecho en favor del país. Y este programa se graba los jueves y sale los viernes. Desconocemos los resultados del encuentro que ha de celebrarse esta tarde en la sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Tengo entendido que ese es el lugar que vi en la prensa, en que se van a juntar los 3 expresidentes con el actual presidente, don Luis Abinader, y el Consejo Económico y Social y otros miembros distinguidos, miembros prominentes de las fuerzas vivas del país, para continuar el conversatorio acerca de la problemática haitiana. Mucha gente habla solamente del tema del reclamo del otorgamiento de permiso de trabajo para el sector privado que necesita mano de obra. Ojalá que así sea, después que se empleen los dominicanos que se necesitan. Si todavía es imprescindible más, pues entonces el tema es concederle algún tipo de permiso de trabajo, siempre de acuerdo a la ley, para que ellos puedan cumplir. Pero realmente la cumbre que se celebró ayer, ya este programa estará en el aire mañana, no sabemos sus resultados, pero esperamos que sea lo más conveniente. La cumbre se celebra para el tema de la seguridad dominicana, de nuestra seguridad nacional, por el problema que representa la implosión que ha ocurrido en Haití. Ya no es un Estado fallido, sencillamente ni siquiera es un Estado,
porque no controla su territorio, sino el peligro que representa para la seguridad nacional y para nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad política y nuestra estabilidad en sentido general, no solo para el país, sino para el Caribe y para la región, digamos, completa de Centroamérica y el Caribe. La situación que hoy en día impera en la República de Haití, en que las bandas son las que tienen el control del territorio, en el que opera un gobierno precariamente, pero de eso es que se trata la cumbre, de la seguridad de Haití, del tema migratorio y de otros temas fundamentales, pero que tienen que ver con la seguridad nacional, con nuestro modelo de estabilidad y desarrollo, que son las prendas que podemos exhibir ante el mundo, nuestra estabilidad política, nuestra estabilidad económica, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Es decir, que lo que podemos hacer hoy en día, ya viernes, que ha ocurrido los hechos, es desear que ellos que continúen las reuniones y continúen saliendo soluciones para un tema tan importante, tal vez el principal peligro que acecha a nuestro sistema, democrático, a nuestra estabilidad económica y a la estabilidad de toda la región del Caribe. Seguimos, amigos, después de esta pausa con la entrevista y la segunda sección, la entrevista con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Tenemos la honra de tener con nosotros al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, un abogado de prestigio, académico, que está aquí no solamente por sus prendas morales en esas áreas, sino también por su conocimiento del punto de vista administrativo y por ser además el presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Antes de entrar en la consideración, yo quiero pedirle la anuencia a nuestro invitado, porque yo quiero abordar la corrupción desde otra óptica. La corrupción es un mal hábito de grupos sociales o de individuos en la sociedad. Así como evoluciona la sociedad, evoluciona también ese mal hábito. En nuestro caso, yo quiero comenzar desde prácticamente el inicio de la República. Los primeros 50 años estuvieron marcados por una modalidad de corrupción que fueron los préstamos. El primer préstamo es el préstamo Harmon, que se toma el 1 de mayo de 1869, lo toma Buenaventura Báez, unas 420,000 libras esterlinas, terminaron finalmente siendo 13,000, teniendo el Estado que pagar cerca de 130,000 libras esterlinas. En ese interín siguieron los préstamos porque después se fue el primero, pero vino el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto que fueron tomados por Ulises Heró. El segundo ya en ese tiempo también no solamente se le toma a la casa Harmon, sino a la Westendorp, que era una casa de los Países Bajos. La Westendorp llega en el 88, le hace un préstamo a la Elise con el fin de pagar el préstamo Harmon, pero
terminó diluyéndose en otras cosas más. Después la casa Westendorp le entregó a la San Domingo Improvement Company, una compañía de banqueros estadounidenses. Le pasó su deuda, le pasó el tema de la deuda. Esa compañía, de alguna manera, para hacer nuevos préstamos que exigió Lilis, como fue el caso del ferrocarril de Puerto Plata, las extensiones del mismo, puso como condición que pudiera cobrar los intereses de la misma con lo que producían las aduanas dominicanas. Y ahí comenzó la intervención en las aduanas de potencias extranjeras. Al verse en dificultad, logró que el acuerdo fuera que sean los Estados Unidos que asumieran el tema versus República Dominicana. Ahí viene en 1905 la primera intervención directa en las aduanas, la Convención del 7. Bueno, pasa la intervención norteamericana, la salida en el 24, la Convención del 24 también tiene que ver con el tema de los empréstitos. Esa primera etapa, incluyendo hasta la llegada de Trujillo, porque el mismo gobierno de Horacio Vázquez tomó 2 empréstitos en el 26 y en el 28, pagaderos al año 40. La modalidad de la corrupción fue los préstamos. Trujillo de alguna manera salda la deuda externa y entonces la modalidad es diferente. Es un dictador que acumula todos los recursos de República Dominicana y lo que hace es comprar él ingenios, fabricar ingenios, todo lo que eran las fábricas de chocolate o cualquier otro tipo de fabricación, grandes extensiones de tierra, con el dinero del pueblo eran propiedad de Trujillo. A la muerte de Trujillo, en el 30, posteriormente el doctor Balaguer reúne esas empresas estatales. Esas empresas de Trujillo las convierte en empresas estatales en lo que es la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Hasta ese entonces la modalidad que implementó Trujillo ya no eran los préstamos, sino eran las comisiones en las obras de un 10%. Lo mismo hizo el presidente Balaguer, de un 10% que no lo pagaba el Estado, sino que lo pagaba el contratista de sus propios ingresos. El presidente Balaguer no tenía ley de transparencia, pero publicaba cada mes los ingresos y los egresos del Estado, así como también la Dirección General de Presupuesto publicaba también otras informaciones pertinentes para que la ciudadanía estuviera enterada del desenvolvimiento. Hasta ese momento, la corrupción se manejaba en modalidad de préstamos. Llegó 1990, el consenso de Washington, el neoliberalismo, que entendía que el Estado no tenía que gestionar todo, y comenzaron las privatizaciones. Esas empresas que ninguna eran deficitarias de CORDE, gobiernos posteriores al doctor Balaguer, procedieron a entregarla en concesiones que en algunos casos no eran concesiones producto de una licitación, de una mejor oferta, sino en algunos casos fueron entregas a grupos empresariales que con esa concesión buscaron un préstamo, hicieron los arreglos que tenían que hacer, como es el caso de los aeropuertos, por solo citar uno, y posteriormente inclusive vendieron una concesión que es algo del Estado, lo vendieron a otra compañía y se ganaron ese capital. Y entonces la corrupción comenzó a implementar en otras modalidades. De ahí llegamos a la situación actual, en donde nos enfrentamos ya con avances, como es el caso de la ley de compra y contrataciones públicas y otras legislaciones que posteriormente llegaron. Y queremos entonces, después de esa extensa, y pedimos disculpas, un poquito extensa introducción, queremos pedirle a nuestro invitado, doctor Julio César de la Rosa, que nos diga cuál es el estado actual de la corrupción, especialmente tomando en consideración que el presidente Leonel Fernández expresó en el año 96 que la corrupción se llevaba alrededor de 30.000 millones, que era más o menos un tercio del presupuesto nacional. ¿Cuál es el estado, doctor, de la corrupción? ¿Cómo ha ido evolucionando hasta llegarnos al día de hoy a encontrarnos con situaciones verdaderamente sorprendentes? Bueno, ante todo, las gracias y poder conversar con usted. Manifiesto mi admiración y seguimiento siempre por su
capacidad, sobre todo de síntesis, que nos dio toda una clase de historia patria de lo que ha sido precisamente lo que hoy día tenemos y que consideramos como prácticas de corrupción desde el Estado y fundamentalmente como consecuencia de los préstamos, que siempre tuvieron un papel muy importante en lo que ha sido esto, y hoy día pues lo vemos de manifiesto. Pues si tomamos lo que había sido el planteamiento del presidente Leonel Fernández, que estimaba que el 35% del presupuesto se iba en corrupción, pues a la fecha, para ese entonces, unos 100.000 millones de pesos, pues eso representaba un 35% del presupuesto. Si tomamos que hoy día el presupuesto es de 1.500.000 millones de pesos, pues estaríamos hablando que la corrupción se lleva en las uñas, pues cerca de 300.000, cerca de 400.000 millones de pesos. Algo que realmente es alarmante, porque si nosotros dijéramos que pudiera ser algo que se tira al aire y no podemos verificarlo, pues esto perfectamente podemos comprobarlo con ver que personas que han participado de la actividad política llegan al poder, pues su crecimiento económico pues va más allá de lo que es la generación del salario que percibe. Entonces creo que la corrupción se ha convertido en una realidad, que si bien es cierto hay mecanismos de control, pero siempre se sale con la suya, porque ya se va creando como una práctica a la que, a diferencia de otros tiempos, que el individuo se involucraba en la actividad política como forma de llegar a los estamentos de poder para desde ahí realizar las tareas que pudieran satisfacer las necesidades colectivas. Sin embargo, ya se utiliza como trampolín para resolver el problema particular. Entonces esa práctica se va extendiendo y ya la persona abandona ese interés de participar de la política, y por eso vemos que una persona que no dio para nada, que no se formó académicamente, dice, bueno, pues déjame insertarme en un partido político porque aquí es la vía más fácil de yo conseguir un empleo, y ya llega con esa predisposición, con esa falta de formación, y ya pues se convierte en un agente de primera línea para la comisión de actos de corrupción, a diferente del político que anteriormente llegaba ya con su formación, pero ya consciente de que si no era a través de esa vía, no podía llegar a los estamentos de poder. Y por eso vemos que hubo de todos los sectores en los primeros gobiernos, ya que pasaron más de los 4 años, como fue el gobierno, la dictadura de Trujillo, en donde tuvo toda clase de intelectuales que primeramente participaron de la actividad política. Algunos se unieron a él, otros no, pero ya después la integración de los partidos revolucionarios dominicanos, del Partido Reformista, y así los otros partidos, Unión Cívica, Partido Revolucionario Social Cristiano, ¿quiénes eran sus integrantes, sus fundadores? Eran personas con dotes académicos, intelectuales, formados, de que había una militancia media, baja, pues evidentemente que era lo que en el momento podía captarse como parte de la persona que se iban a ir formando y atrayendo para que hagan el trabajo político, pero cuando se llegaba comenzaban a darse esos cambios. Ya la política penosamente ha variado, y por eso vemos cómo de diferentes sectores incursionan en la actividad política, porque es el medio para ellos llegar inclusive para defender sus intereses o resguardar sus intereses. Y por ello ya la corrupción se va extendiendo al extremo de que una persona
el frutero te vende un aguacate a sabiendas de que no lo va a poder consumir. Y calcula, bueno, es la primera vez que él pasa por aquí, no me va a volver a ver, pero si viene al otro día de que el aguacate no me fue útil, pues yo se lo cambio y no pasó nada, pero estaba consciente de lo que estaba haciendo, lo que significa que se va poniendo de manifiesto en los diferentes estamentos, y la falta, abajo, arriba y la en falta el de medio. formación. Yo hablaba, pues, hay muchas obras que después las cosas han cambiado, han llegado las obras de llave en mano, que nadie sabe el costo real de las mismas, que no sabemos los intereses, los gastos de cierre. Aquí hay obras importantísimas, como es el caso del metro, que todavía desconocemos cuál es el costo final de la misma, ni los intereses también que fueron pautados. Eso trajo, o sea que la corrupción también se ha ido adaptando a nuevas modalidades. Se ha ido modernizando, porque por ejemplo, esta modalidad de llave en manos obedece a las necesidades que tienen los países. País que no tiene una capacidad recaudatoria que pueda elevar el Producto Interno Bruto, que vemos que creció 0.5, 1%, pues no tiene, y sobre todo en el caso de la República Dominicana, que depende mucho de los bienes y de los servicios, una economía literalmente de servicios. Dependemos de las remesas, de la zona franca, sí, de las importaciones, del turismo. Entonces, esto lleva a que no pueda tener una capacidad de reserva que le permita asumir una serie de obras. Con un déficit presupuestario que le carga. Efectivamente. Y una deuda externa también que carga. Estamos hablando de un déficit de cerca de 300.000 millones de pesos. O sea, que no se sabe de dónde van a salir. Del servicio de la deuda solamente. Y que tiene que recurrirse a los bonos soberanos, a la deuda. Entonces vienen estos proyectos de llave en mano y dicen, no, yo te hago en la ciudad sanitaria, por ejemplo, de la zona de Santo Domingo Norte, donde está el Ney Arias Lora, está ahí también el Hugo Mendoza, que son hospitales que fueron hechos bajo esa modalidad, pero inclusive muchos no saben que fue bajo esa modalidad que se hicieron, no sabemos cuánto costó, cuánto estamos pagando y cuál es el costo total de esto. Y por la modalidad pues se presta para muchas cosas, porque primero si no hay transparencia, que tienen una serie de condicionamientos, que costó alzado, y por eso en el caso, por ejemplo, de la concesión de la carretera del Nordeste, estableció un peaje sombra del que nadie sabe finalmente qué pasó con eso, porque tuvo el gobierno ya que renegociar como ellos entendieron, pero fue una concesión que se vendió en 2 ocasiones y que trajo también particularmente el caso del peaje sombra, que si no pasaba la cantidad de vehículos estipulados, pues el Estado tenía que asumir eso, pero ¿quién contaba esos vehículos? No había un mecanismo de verificar si realmente eso se daba. Entonces, estas manifestaciones de corrupción entonces se van extendiendo y van transfiriéndose, porque el incumbente que llega hace lo mismo del que encontró. Entonces creo que finalmente, de no ponerse a funcionar los órganos de fiscalización del gasto, tanto previo como a posteriori, pues vamos a tener esta falencia siempre y vamos a tener mucho más corrupción. Naturalmente, no hay más corrupción porque se han creado herramientas que, aunque sin un régimen de consecuencia efectivo, pero por lo menos ya algunos funcionarios evitan someterse al escarnio público, ya con un desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación que hace que una persona con un teléfono inteligente pueda grabar, pueda postear una irregularidad en una institución, pues eso también detiene un poco. Pero creo que sí que debe profundizarse en lo que es la formación. Usted habló de los órganos de control, Contraloría y Cámara de Cuentas. ¿Cuál es su opinión sobre muchas debilidades en la Contraloría? Incurre en el error de instalar unidades de auditorías en las instituciones públicas.
lo que provoca que esto entren en connivencia, no digo todos, algunos, porque le dan el combustible, le dan el almuerzo, le dan una serie de facilidades, entonces ya ahí abandona el rol de vigilante, de fiscalizador. Entonces, esto debería operar de manera automática, de que la Contraloría llegue, vamos a ver, un arqueo, cuáles han sido los procedimientos de la semana, déjeme verificar aquí esto y esto y esto, y hacen la observación. Auditoría también, de forma tal que pueda verificarse si se le da cumplimiento a la norma establecida de contabilidad gubernamental, que es la principal misión de ella. La Cámara de Cuentas, si asume su rol de fiscalizador, de representante del legislativo, que es la Cámara de Cuentas, el brazo armado, para que haga las auditorías del lugar y le mande el informe de la ejecución presupuestaria. Vemos que la Cámara de Cuentas le lleva el informe de la ejecución presupuestaria, pero es sin haber examinado el gasto, como es su responsabilidad. Esta Cámara de Cuentas, que hizo un plan de auditoría para los años 2022, 23, 24 y 25. Esa fue la anterior Cámara de Cuentas. La anterior no hizo una sola auditoría. Presentó 39 auditorías, entre ellas informes especiales a solicitud de la Procuraduría y de auditorías que encontró. ¿Y ejecutó? 6.000 millones de pesos. Cada auditoría salió alrededor de 140 millones de pesos. Pero ese otro tema que se sustituyó, pero no... Sí, no pasa nada, no hay consecuencia. Nosotros aspiramos que la actual Cámara de Cuentas recién instalada, pues haga desaparecer la imagen que ha creado la Cámara de Cuentas anterior. Los partidos políticos, hay otras cosas más que mencionar, pero ya lo iremos mencionando en el programa, pero los partidos políticos, por ejemplo, yo recuerdo cuando no recibíamos fondos del Estado. Sin embargo, se argumentó el que se le diera fondos a los partidos políticos, fondos del Estado, para evitar la penetración del narcotráfico, de un dinero que proviniese de sectores que no fueran considerados limpios. Sin embargo, lo que eso ha hecho es que, en cierto modo, los partidos políticos no han logrado ejercer el filtro necesario y se han colado personas ya algunos inclusive requeridos en los Estados Unidos, otros que es un secreto a voces su vínculo con narco o con el área lúdica de los juegos de azar o con el área de los combustibles, que han ido desplazando en cierto modo a una clase política formada. ¿Qué ha pasado con esos partidos que entonces han terminado manejando sumas millonarias y al fin y al cabo no hemos visto las consecuencias? Bueno, en una doble jugada, los partidos políticos que promovieron la ley que permite que se le otorgue un porcentaje del presupuesto tanto en tiempo de elecciones como de no elecciones, también se sumaron al concierto de los empresarios del sector combustible, sector banca de apuestas, del sector transporte y también, algo inevitable, de personas sindicadas en actividades de actividades del narcotráfico y lavado de activos. Entonces los partidos han mantenido la dualidad, reciben los fondos públicos y reciben a estas personas que aportan a los partidos financiando su propia campaña. Campaña que lo hacen para defender sus intereses y tener una posición de diputado o senador, también en la municipalidad. Entonces yo creo que si no se logró el objetivo, debe reconsiderarse esta ley y buscar pues un real filtro que evite que una persona que no haya desarrollado una formación o una actividad política en el partido, pues participe de una candidatura, pero es una quimera, porque ningún partido va a rechazar los aportes que pueda hacer un empresario, tanto con dinero de actividad ilícita, porque están reconocidas, no lo va a rechazar, porque no sé lo que dice, si no lo recibo yo, lo va a recibir el otro y me va a hacer la contra. Creo que debe haber una mayor
sincerización y transparentización del manejo de los partidos políticos, de los recursos que reciben. Y también se debe crear leyes que puedan establecer topes de financiamiento, que aunque lo existen, pero topes del gasto. Pero es que hay un gasto del cual no se tiene conocimiento. Entonces, es algo, por ejemplo, un candidato que reparte dinero en efectivo, ¿cómo se controla? Nadie lleva control. Entonces, creo que debe sincerizarse y transparentarse realmente, y los partidos retomar su misión, formando a su militancia y sobre todo creando las bases para cuando estos lleguen a la administración pública lo hagan con estricto apego a lo que son los preceptos éticos y de integridad. Vamos, amigos, a una primera pausa y después seguimos esta interesante conversación con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Pero yo recuerdo que los partidos políticos nos manejábamos sin fondos públicos. Le daban exoneración de papel para los afiches de 2 o 3 vehículos en las vehículos campañas. En las campañas, y era a discreción del Poder Ejecutivo. Exacto. Todo trabajo que pasamos. Inclusive a mí se me sometió en uno de los... Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar de mí. Bueno, el tema es el siguiente. Se dio el financiamiento de los fondos del Estado, el financiamiento público, porque de esa manera se evitaba la penetración de un capital dudoso o personas vinculadas al narcotráfico o a otras áreas complicadas. Sin embargo, hemos visto que en el Congreso cada día es mayor la presencia de gente que en cierto modo el rumor público y otros ya con condenas han sido requeridos por los Estados Unidos, están vinculados al área del narcotráfico, a distintas áreas, el área lúdica, el área de los juegos, el área de los combustibles, y en cierto modo ha bajado un poco la credibilidad del Congreso en ese sentido. Y la calidad. Y entonces, la calidad de representación es otro tema. Con el debido respeto, perdónenme, yo no estoy criticando a nadie, lo estoy diciendo, es una realidad que ha pasado. Pero entonces los partidos han manejado sumas astronómicas y yo no sé si las auditorías que se realizan tampoco conocemos el resultado de las mismas. Y si hay alguien que debemos dar ejemplo, son los miembros de los partidos políticos, porque aquí tenemos, gracias a Dios, un sistema de partidos políticos fuerte que sirven de medio. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? ¿Qué debe hacer la Cámara de Cuentas? Yo sé que algunas cámaras de cuentas han publicado las auditorías, pero tampoco hemos visto ningún otro tipo de fiscalización a esos resultados que han sido arrojados. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Y el tema de la Cámara de Cuentas ahora, que se habla mucho de que, bueno, se están haciendo auditorías.
Algunos alegan que siguen siendo sobre la gestión anterior, pero en la gestión presente ha habido desvinculaciones, que es la forma nueva que se le llama a la persona que han sido canceladas. Sí. Porque hay que sí decirlo, el presidente goza de un gran prestigio, maneja públicamente sus recursos, pero el presidente de la República. Sin embargo, hemos visto que a pesar de esas desvinculaciones, no se ha vuelto a decir absolutamente nada de los casos que ameritaron una desvinculación del Poder Ejecutivo, del titular, pero el caso, ese es el manejo. ¿Qué usted opina de esa situación? Bueno, el tema, iniciando con el tema de los partidos políticos, que en principio se procuraba alejar recursos provenientes del crimen organizado, pues estableciendo un porcentaje del presupuesto en tiempo de campaña y otro en tiempo de no campaña. 0.25, 0.50. Para que los partidos pudieran financiar sus actividades. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Hemos visto cómo los partidos han sido literalmente, o los dirigentes políticos de los partidos, han sido desplazados por aquellos que pueden invertir en una campaña. Entonces uno se pregunta cómo una persona para una senaduría invierte 50 millones de pesos si la sumatoria del salario no va a compensar la inversión. Naturalmente, esto es por lo que representa la posición. Y por eso tenemos la presencia de personas ligadas a la actividad de los juegos de azar, vinculada al transporte, vinculada a lo que es el expendio de combustibles, y personas vinculadas al narcotráfico, que es un secreto a voces de personas que ya han sido procesadas. Entonces, creo que el objetivo no se logró. ¿Qué ocurre cuando en un país se plantea una norma con el propósito de prevenir o de sancionar la comisión de un acto contrario a la misma? Pues modificarla. Por eso las leyes son flexibles, que permiten que el Congreso pueda verificarla. Entonces, si no se logró el objetivo de que el dinero proveniente de actividades ilícitas también, porque el que tiene una empresa de juego de azar es una actividad lícita, el que tiene una empresa del transporte es una actividad lícita, pero las otras, igual que de combustible, son actividades lícitas. Pero los recursos que poseen van en detrimento de aquellos dirigentes que pudieran presentar una candidatura y tendrían una representación real. Pero también, no solamente eso, sino que la propia clase política se suicida cuando en el Congreso escogen o aprueban la ley sobre el voto preferencial, que aumenta el uso de recursos provenientes de esas actividades en detrimento de la dirigencia política. Inclusive le escamotean el derecho que tienen los partidos a una reserva superior, que era una reserva que permitía que al Congreso llegaran personas como Hugo Tolentino Díaz, Rafael Caseapta, Vido Medina, Lidio Cadet, que usted no puede someterlo al escrutinio a competir con una persona que tiene recursos, que en un voto preferencial va a llevar la ventaja. Hay que comprender que el voto preferencial, usted primero tiene que luchar contra los aspirantes de su propio partido. De su propio partido. Y luego, después entonces tiene que luchar contra los aspirantes, con todos los demás aspirantes de los otros partidos. Efectivamente. Entonces el gasto es insostenible para una persona que no tiene. Totalmente, pero también vemos cómo se emplean métodos que, aunque tienen el apellido de democracia, de que la participación, pues son totalmente inequitativos. Por ejemplo, el método de Hunt, que te lleva a que una persona con una votación de minoría, pues salga primero que una persona que fue votada 5 veces, solamente por emplear este método. Entonces yo creo que la regla de la democracia debe ser la puesta de manifiesto de la participación de la mayoría.
Entonces, en consecuencia, tú no puedes, alegando a que debe haber una equidad, una participación equitativa de minoría y mayoría, no, eso en efecto lo que va produciendo es realmente algo totalmente contrario a lo que inicialmente se buscaba. Entonces yo creo que debe el desenvolvimiento o la operatividad de los partidos debe transparentarse. No podemos tener un partido recibiendo grandes sumas de dinero y que esto lo gasten. Inclusive hemos visto algunos que han establecido mecanismos de pago de nómina, de compra de algunas cosas que no guardan relación con las actividades propias del partido, inclusive violando la ley de partidos que establece que debe ir una parte de esos recursos a la formación y capacitación. Sin embargo, eso no lo vemos. En las escuelas de cuadros de los partidos están cerradas, pero los propios locales. Entonces, una forma de realmente darle valor a la democracia era que la ley anterior establecía que los partidos tenían que cumplir con el requisito de tener un local en cada una de las demarcaciones. Sin embargo, ya esto fue abolido y por eso vemos que ponen la propia casa del presidente del partido en esa localidad como local del partido. Entonces yo creo que si nosotros aspiramos a tener un Estado manejado por personas éticas, debemos comenzar a formarlo dentro de las organizaciones políticas y que los partidos, con el interés de tener una mayor representación, deben tener un mayor sedazo para ver quién viene a mi partido, porque al final de cuentas son los que comienzan a saltar. Y vemos cómo con un cambio de gobierno viene también un cambio de legisladores, con él incluido. Entonces yo creo que se debe seguir haciendo el intento para mejorar y sobre todo tener a los partidos políticos como el trampolín para llegar a los estamentos desde donde se pueden producir los cambios que realmente requiere la nación. Aunque nos quedó un momentito, quiero preguntar otra cosa más porque yo sé que estamos casi en los minutos finales. Yo le pregunté por el tema de las desvinculaciones y las desvinculaciones y el hecho de que la Cámara de Cuentas no haya podido, no sabemos nada de eso, se desvinculó, pero no hay nada de procesos. No, porque ya se ha convertido en una práctica de que una persona, o sea, cuando llega, usted se refiere a los funcionarios. Sí, los 7 u 8 hechos que se han acaecido en el gobierno actual. Ok, no, porque finalmente... Que fueron desvinculados, sí, pero y no se le ha seguido proceso. Ya es una práctica. Y por eso nosotros cuando hablamos de un Ministerio Público Independiente, aspirábamos a algo, a una instancia que no tuviera ninguna intervención del Ejecutivo. Porque por más independiente que sea el Ministerio Público, se hace cuesta arriba de que se persiga a un funcionario de la gestión que está en ese momento al frente de la cosa pública. Y por eso vemos cómo el propio presidente entiende que cumple con su mandato al desvincularlo. Bueno, fulano ha sido sindicado como responsable de la Comisión de Actos de Corrupción. Bueno, lo destituye y con esto se le da respuesta y también se pone, marca diferencia con algunos presidentes que aún habiendo denuncias, escándalos, pues no lo hace. Y por lo menos uno termina con la satisfacción de que al menos no está ese funcionario sindicado como responsable de la Comisión de Irregularidades. Ahora, ya en el futuro, y como la corrupción en algunos aspectos no prescribe hasta después de 10 años, pues esperar que haya un cambio de coyuntura y entonces poner de manifiesto lo que sería el interés de perseguir aquellas anomalías que se cometieron y que no tuvieron respuesta en el gobierno actual. Recientemente la ley de difusión y expresión del pensamiento y de los medios tecnológicos, ¿verdad? Sí. Independientemente de la parte tecnológica,
una ley que parece obedecer, porque el mismo presidente de la República dijo que él no tenía ni una coma en la ley, sino que ha sido un sector que había propuesto esa ley. Evidentemente parece que ligado a la Sociedad Dominicana de Diarios, Sí. donde planteaban un Instituto Nacional de Comunicaciones con unos poderes omnímodos y donde prácticamente lo que hacía era despenalizarse, pero entonces no hay consecuencias si usted despenaliza. O sea, es más fácil que sea el productor, pero no, o que sea un redactor, pero no el director del diario, que debe supervisar, Claro. o el jefe de redacción, que también debe supervisar lo que sale. ¿Cuál es su opinión de esa propuesta? Lo primero que es un proyecto de ley que comenzó mal porque no se consensuó, se quedó precisamente en la Sociedad Dominicana de Diarios, que tienen sus intereses porque manejan los medios tradicionales, que han sido de una forma u otra impactados por el desarrollo de la comunicación, por la TIC, la telecomunicación, información Claro. y comunicación. En consecuencia, se han visto impactados, o sea que tienen un interés particular y a que esto tenga que ser regulado. Si bien es cierto que ha habido un desenfreno en el uso de estos medios, de la tecnología de la información y la comunicación, que han facilitado las grandes plataformas tecnológicas, Claro. debe tener regulación. Evidentemente que hay una ley, la ley de delitos de alta tecnología, pues prevé lo que es la difamación e injuria a través de los medios de telecomunicación. Lo que significa que esta ley, que vino con el ardid de que vendría a regular, o más bien a respaldar, a proteger el derecho a la expresión y difusión del pensamiento, nosotros lo vimos como algo totalmente inoportuno, sobre todo porque crea un organismo suprapoder, porque le confiere atribuciones resolutivas que en la medida de lo que ellos entiendan y a partir de lo que establece la ley a través de reglamentos, iban a establecer mecanismos de censuras, inclusive teniendo la capacidad de poder suspender un medio de comunicación por un tiempo determinado. Entonces, eso se le debe reservar al Poder Judicial, a partir de lo que es la persecución de la comisión del delito por parte del Ministerio Público. Entonces, no se consensuó, no se le dio participación a sectores que pudieran de una forma u otra verse impactados por esta ley. Fue muy excluyente. De hecho, se le presentó el proyecto a algunas instituciones de la sociedad civil. Nosotros no tuvimos el privilegio de ser parte de ellas y creo que podíamos aportar porque estamos conscientes de que sí, todo debe regularse. Sí, pero además regularse, la ley anterior es una ley obsoleta, hay que adaptarla crear, a los efectivamente. tiempos, pero no a un punto en que se convierta en un organismo de censura, una especie de ley mordaza. No, y sobre todo un órgano totalmente con unos poderes superiores al de cualquier instancia. Omnímodo. Entonces yo creo que por eso esta ley no va a pasar. No va a pasar. Considera que la misma no pasa. ¿Qué podemos hacer para, repito de nuevo, que lo tocamos muy por encima más o menos, cómo podemos en cierto modo fortalecer el poder, el Ministerio Público, vamos a llamarle así, no el Poder Judicial, que ha tenido sus avances, pero el tema del Ministerio Público y el tema de la corrupción de manera específica, ¿cómo podemos ayudar a que eso sea un poco más eficiente y más abarcador? Eso tiene relación con lo que conversamos anteriormente sobre los órganos de control. Si la Cámara de Cuentas hiciera su labor, que no la ha hecho, y esperamos que ésta la haga,
hace las experticias del lugar y donde quiera que encuentra una irregularidad, se le envía al Ministerio Público, le está dando una herramienta para que el Ministerio Público actúe. ¿Qué ocurre actualmente? El Ministerio Público tiene que producir sus acciones sobre la base o de rumor público o por la denuncia de una organización o por la denuncia a través de redes sociales o por un programa de investigación o medios de comunicación. Porque va a los procesos y por eso se cae en algunos casos sin tener las evidencias que puedan servir en un tribunal de fondo para obtener una condena que sea, además de sancionadora, también ejemplarizadora para prevenir y no se cometan los actos más adelante. Por eso es que el Ministerio Público ha tenido que llegar al mecanismo de la negociación, porque a veces tiene la información oficiosa, tiene las evidencias teóricas, pero no tiene la material. Entonces esto, de una forma u otra, va a afectar el desarrollo de una investigación y por eso que el propio Ministerio Público se ve compelido a negociar. El imputado negocia porque sabe que tiene por lo menos la retención de sus bienes, pero que hay algunos casos que si el Ministerio Público se le adelanta y negocia con algunos cómplices, entonces va a obtener la prueba testimonial de ese cómplice y lo va a destruir, y por eso entran en esa negociación. Y el Ministerio Público se ve compelido a negociar en algunos casos que si tuviera las evidencias de la Cámara de Cuentas, pues fuera un caso totalmente robusto. Y por eso le solicitan 84 investigaciones especiales a la anterior Cámara de Cuentas y apenas les remitió 12. Y de esas 12 era poco lo que se podía hacer, de casos que se están ventilando. Lo que debería ser lo contrario de que el Ministerio Público comenzara ya con evidencia ya totalmente robusta y que pueda en un proceso acelerado tener decisiones que sirvan de referencia para las futuras generaciones. Entonces yo creo que deben primero ponerse a funcionar las instituciones, como el caso de la Cámara de Cuentas, pero también dotar de mayores recursos al Ministerio Público para realizar las investigaciones, que no tenga que esperar de que sea por medio del rumor público que se dé a conocer la comisión de una irregularidad, sino que tenga mecanismo de presencia en toda la administración y que antes de explotar el escándalo pues tenga conocimiento y pueda actuar en consecuencia. Hay una frase que se pronuncia con mucha, que uno escucha, y quiero oír su opinión, su muy versada opinión. Algunos hablan de la judicialización de la política y otros hablan de la politización de la justicia. ¿Qué ocurre en ocasiones, en la actualidad? Ocasiones se dan las dos. Las dos. Claro, se producen las dos. Primero, la judicialización de la política es porque hay políticos involucrados en actividades contrarias a la norma y en ocasiones también la política penetra a la justicia cuando se trata de una persona en particular y siempre se va a apelar a ese recurso de que si me está afectando a mí, que soy un ente político, pues voy a hacer ese alegato. Inclusive los políticos que sí cometieron irregularidades se justifican inclusive ante los familiares y ante sus seguidores de que es una persecución política. Bueno, no hemos visto que se persiga por la actividad política a una serie de personas que administraron y lo hicieron bien. Al que se persigue al político que ha cometido la irregularidad. No es como en una ocasión yo escribí sobre otra cosa diferente, pero el título viene bien al caso. No es por su ideología, sino es por sus acciones que se persiguen. Totalmente. ¿Qué tuvo en la institución que tuvo en alguna institución en la que él de alguna manera utilizó. Los casos que aún están en la justicia, se ventilan en la justicia, todavía algunos falta el fondo,
comenzado, otros ya han llegado casi al término del máximo Del que se plazo, le puede sí. otorgar. ¿Qué ha pasado con esos casos, en su opinión? No, lo que nosotros entendemos es que hubo probablemente premura en el inicio de los casos por parte del Ministerio Público, pero estaba compelido, estaba obligado a hacerlo. Primero, sí tenía pruebas documentales, testimoniales, logró, por ejemplo, hay un sonado caso que hay un testigo estrella que se acogió al programa de delación premiada y es quien ha hecho el caso, literalmente. Sí, sí. Entonces, de ahí se espera una condena, porque no hay forma de que de que se libren de ella, porque hay un testigo que ha demostrado todas las travesuras que se hacían. Entonces, hay otros casos que tienen la debilidad de no encontrar un testigo estrella, pero sí de algunos participantes que han presentado su interés de negociar y en efecto han negociado, y también eso va a traer como consecuencia pues una condena en ese caso. Cuando digo que pudo haberse esperado tener otras evidencias de tener una cámara de cuentas funcional, pero como no se tuvo, el Ministerio Público se vio obligado a hacerlo y por eso se ha visto en la necesidad de negociar, que probablemente si hubiese tenido esa prueba contundente, hubiese logrado 30 años, pero aquí va a lograr 10 años. Y ya el hecho de que se condene a una persona y se obtenga parte de lo que extrajo del Estado, pues sí. Evidentemente que es mejor que a cualquier cosa. Claro. El tema, por ejemplo, porque hay cosas que uno todavía no se explica bien, es el tema, por ejemplo, de Brecht, hay una admisión de que hubo un soborno, pero al fin y al cabo no se pudo demostrar. Probar. No se pudo probar. Sí, así es. Soborno, pero el sobornado no aparece. Sí. Entonces es el único caso en América Latina, porque el resto se logró de alguna manera algún tipo de soborno. Y otro tema es que me gustaría también oír su opinión. Aquí nosotros estamos en un momento en que todos tenemos que ponernos de acuerdo para el tema de luchar contra la corrupción, porque hemos llegado al punto en que la clase política se ha convertido, en cierto modo, por el poder que ha adquirido a través de los recursos obtenidos, en una especie de competencia contra el sector privado. Y eso ha traído como consecuencia serios inconvenientes y un grupo tan poderoso, que si no se procede con los casos que tenemos y no se sientan ejemplos contundentes, eso pudiera ser un precedente nefasto para el futuro del país. Claro, preocupante. Mire, nosotros hacíamos en un momento el siguiente símil. Antes los empresarios le aportaban a los partidos para que esto, al llegar al poder, pues le beneficiaran. Si yo vendo zapatos, pues tú me compres zapatos. Si vendo implemento agrícola, pues tú me compres, ¿verdad? Sin embargo, hoy día los empresarios han ido a los partidos a aspirar, apoyan a candidatos para que ellos lo incorporen en el gobierno. Y por eso hemos visto muchos empresarios siendo parte del tren gubernamental. Ya se viene dando de uno de los últimos 20 años a la fecha. Entonces, pero tal vez no sería eso como una consecuencia de ese aparato político que está entonces invadiendo el sector empresarial. Claro. Y ellos dicen, bueno, es que mientras ellos recibían de nosotros y no favorecían, pero ahora ellos vienen a competir con nosotros en nuestro sector. Sí, originalmente usted aportaba. Exactamente. ¿Verdad? A una campaña. Sí, recibía. Pero después algunos se convirtieron en socios.
Pero después entonces se convirtieron en una clase tan poderosa que comenzaron a prescindir de ellos y afectar los intereses empresariales. Estaban en los dos sectores, en el empresarial y en el político. Correcto. Entonces, por eso ha habido esta involución de que ya los empresarios no van a apoyar a los partidos para que lleguen, sino para que tú me lleves cuando tú ganes e ir a los estamentos de poder. Y por eso se dieron situaciones en el pasado reciente donde habían empresarios que tenían su representación dentro del tren gubernamental y tenían también, no solamente en la institución en la que fueron designados, sino que también recomendaban para otras posiciones. Entonces, esa situación ha llevado a esa realidad que no sabemos hasta dónde esto puede ser beneficioso para el país y lo que no quisiera ver es precisamente de que llegue una persona sin la formación política que entonces nos lleve a tener una persona que no tenga el compromiso social que sí tiene el político, porque el político, a diferencia del empresario, tiene como norte pues el poder contribuir al desarrollo, sea de su comunidad, de su demarcación o del país. Y por eso el político se caracterizaba por ser una persona aglutinadora y gestora de la solución de problemas de sus seguidores. Sin embargo, el empresario no, el empresario quiere tener participación en todos los esquemas de compras, de contratación del Estado y quiere estar dentro para poder tener una mayor participación y lo hemos visto a través del tiempo. Usted habló finalmente, porque le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, usted habló del tema del Procurador General de la República. Y usó una frase que me quedó. Por eso nosotros abogamos por una mayor independencia del Procurador General de la República. O sea que aún con los cambios que se introdujeron para buscar una mayor independencia, ¿usted considera que todavía pudiera tomarse otro camino que logre todavía una mayor... Sí. Todavía una total independencia, vamos a decirle, una especie de total independencia. Sí, claro. Por ejemplo, no me gustó... Y eso contribuiría, en su opinión... A su independencia real. A ayudar también a la lucha contra la corrupción. Totalmente. Por ejemplo, no me gustó que originalmente se hablaba de la escogencia por 4 años. Se redujo a 2 años, con posibilidad de ser evaluado y presentado de nuevo. Entonces eso le pone una camisa de fuerza al procurador. ¿Usted prefería los 4 años? Claro, los 4 años le daba una mayor holgura. Entonces, inclusive partidario de que sea interperíodo, de que el procurador fuera designado a la mitad de un periodo y que comprenda la mitad de otro periodo. Que esto iba a crear realmente una condición donde no sintiera compromiso o lealtad a quien le escogió. Si se reeligió, pues perfecto, pero en el caso de la especie que se inauguró con una última reelección, repostulación del presidente de la República, si hubiese comprendido 2 años de esta gestión y 2 años del que viene, pues eso le da una mayor independencia. Como también ya naturalmente uno concluye de que si esto es lo que hay, tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Porque si bien lo coge el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, es mejor que antes. Pero el hecho de que sea a propuesta del presidente también es una debilidad. Diferente si hubiese sido escogido, por ejemplo, como la Cámara de Cuentas, evaluado por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado de la República, que a final de cuentas es un ente político variopinto. Que un partido en un momento determinado tenga mayoría, eso no va a ser siempre. Entonces, creo que si se hubiese escogido de esa forma, hubiese sido mucho mejor.
No quiero decir que de la forma que se tomó sea mala, y también de una forma u otra le da una fortaleza a diferencia de la anterior modalidad. Finalmente hemos avanzado, obviamente, en la lucha con la corrupción. También ha avanzado la corrupción, se ha adaptado, se ha cogido diferentes modalidades. Es evidente que cada día, en cierto modo, para uno ya uno pierde la capacidad de asombro ante las cosas que suceden. Pero quisiera cerrar el programa preguntándole qué más pudiéramos hacer los ciudadanos, las personas, qué más pudiéramos hacer para realmente tratar de darle a entender a las personas, a los futuros gobernantes, a los futuros representantes, que la corrupción es un problema tan importante como lo es la evasión o lo es la elusión, que son otros problemas que no es el objeto de este programa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué usted entiende que podemos hacer? ¿Cuáles son los logros que usted también ha tenido al frente de ADOCO? ¿Y qué usted cree? ¿En qué podemos ayudar para que eso pueda, yo creo que avanzar por los que caminos la educación correctos? es fundamental. O sea, el tema de la corrupción, de la transparencia, debe tomarse de forma transversal, de que inclusive la escuela, recordemos que antes teníamos moral y cívica como asignatura, eso fue excluido de la currícula. Entonces creo que debe retomarse esto, donde haya una mayor identificación con lo que debe ser la labor de ciudadano. En el caso particular, yo a temprana edad tomé temas que entendía que podía contribuir, y el tema de la corrupción tal vez no sea el más agradable porque se afectan intereses, pero sin embargo cuando uno lo aborda desde una forma académica, de forma participativa, promueve la buena práctica, uno va tomando de una forma u otra una participación que la propia Constitución prevé para que una persona que tenga conocimiento de un acto no sea indiferente al mismo. Y por eso uno tiene intervención cuando hay alguna denuncia, cuando hay un abuso de poder, uno sale al frente y se logra que hayan variaciones. Por ejemplo, en materia de cumplimiento de la ley de libre acceso a la información, nosotros jugamos un papel muy importante. Fuimos de los primeros gestores de solicitud de información, al extremo que entre el año 2009 y 2012 elevamos cerca de 200 acciones de amparo por no dar las informaciones solicitadas. Contra el Senado de la República elevamos 26 acciones de amparo contra igual número de senadores que nos negaron lo que hacían con el dinero del Fondo Social, conocido como barrilito. Ahora, ¿a qué ha llevado eso de que nosotros en los últimos años tal vez hemos llevado 5 acciones de amparo? Porque ya la información también uno la solicita, la entregan, la cuelgan, aunque no de calidad, pero sí uno insiste y continúa solicitando información. Entonces yo creo que la formación de la ciudadanía, las instituciones deben promover la integridad, la ética. Nosotros, por ejemplo, celebramos el pasado 30 de abril el 7º Seminario Internacional Transparencia y Gestión Pública, dirigido a servidores públicos de diferentes instituciones, y esto allí reciben el insumo de lo que son las buenas prácticas, de lo que debe ser el manejo transparente. Entonces eso se va replicando y uno va a encontrar funcionarios que cometen irregularidades, pero encontramos otros que no. Y por eso el Estado ha funcionado siempre, porque siempre van a haber algunos que se salen y que del fue un evento, redil. por cierto, muy exitoso, muy concurrido. Sí, vinieron así es. personas del extranjero. Sí, vinieron 3 ponentes internacionales, 2 de Colombia, 1 de México. Uno de Colombia, vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la alta corte que juzga disciplinariamente a los jueces de la Corte Constitucional, de la Corte de Justicia y del Consejo de Estado, que es la jurisdicción administrativa, y nos plantea la experiencia de ellos, al igual que un ex juez administrativo del Estado de México. De igual forma que el jefe de control interno
de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia. Y estos vienen a hacer intercambios muy interesantes y la participación también de una matrícula de nacionales que en los diferentes temas que abordamos pues lo hicieron de manera muy positiva. Doctor, solo me resta agradecer profundamente su presencia, sus explicaciones, sus enseñanzas. Ojalá que todos eduquemos en principios y en valores sobre el tema de lo que es la transparencia, la importancia de la rendición de cuentas, la importancia de llegar al Estado para administrar los fondos públicos para beneficio del país y no para beneficio personal. Ojalá que los partidos retomen las escuelas de formación para darle calidad a los representantes. Ojalá que esas leyes de alguna manera permitan el acceso de ciudadanos con mayor formación y no de aquel que es el que tiene los recursos necesarios para poder ganar los procesos internos de los diferentes partidos. Vamos a ver ahora qué pasa con el experimento de las candidaturas independientes. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Pero gracias al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio por su presencia en Comentarios y Reflexiones, por sus reflexiones, por sus enseñanzas y por sus explicaciones. Serán amigos hasta una próxima entrega de nuestro programa.